Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Buenas noches. Estamos acá, 23 horas, martes, en el programa Existiendo. La emocionalidad de todos los días. Así que nos encontramos para quizás hoy poder reflexionar un poco sobre el poder de la palabra. Como siempre digo, no vivimos en una sociedad de carencia que no nos quiere pensantes ni sintientes. Y el poder de la palabra verdaderamente es fundamental. Porque aquello que nos decimos y cómo nos hablamos a nosotros mismos, como hablé en algún momento del juez detractor que tenemos interno, ese yo letal que nos martiriza, nos tortura, nos consume, aniquila la autoestima, la va asesinando de a poquito. Y la ausencia a veces es la voz compasiva, que no permite de alguna manera compensar, y sino que la balanza queda así como desequilibrada, ¿no? Quedamos del lado del pobrecito, del chiquito, de esa cosa que sí es una cosa, ¿no? Que como si no valiera nada. Entonces el poder de la palabra es esencial para poder entendernos y analizar con justeza, sabiduría y lucidez cuál es el diálogo interno que tenemos, cómo nos tratamos. Generalmente nuestra cabeza apunta a tener razón. Esto es neurológico y está comprobado científicamente. Teje los caminos cortos. Se maneja por escudos defensivos de supervivencia y apunta a tener razón, sin evaluar demasiado. Por eso la necesidad de recablear, la necesidad de hacer un trabajo de autoconocimiento, autorreflexión y vigilancia epistemológica para de alguna manera poder comprendernos realmente, identificar cuáles son nuestras emociones y qué impacto ejercen sobre nuestra cosmovisión, aquel lente o anteojos de cómo experimentamos y miramos el mundo. Ese lente de alguna manera condiciona nuestras conductas, nuestras emociones y nuestra manera de decidir o cómo pensamos, cómo entendemos las cosas, aquellos que nos suceden, las vicisitudes del mundo, los terrores que ocurren. Categorizamos las sensaciones, aprendemos que las experiencias pesadas lo son y la decisión de evitarlas o no tiene que ver con nuestra cosmovisión. Esos anteojos que nos permiten ver el mundo, concebirlo y tener conocimiento acerca de él. Predecir y planificar nuestras experiencias futuras van a tener que ver con eso. Cómo lo concebimos, cómo de alguna manera lo identificamos y lo dilucidamos, que no es lo mismo que identificar. Por eso el poder de la palabra. Para mí la palabra es fundamental. Denota una significación verdaderamente digna, amplia, ética. Y generalmente nuestro mundo está devaluado. La palabra, fíjate que no tiene valor, es vaga, es efímera. ¿Nunca escuchaste las palabras de vamos viendo, no sé ahora? Esa situación de vaguedad y de no jugártela, ¿no? No apostar. Y la palabra vale. Y no es un código, es un principio más ético, que de alguna manera nos brinda estructura, firmeza, bases sólidas y nos invita a poder pensar en qué es la felicidad para nosotros
y no simplemente tener razón, que es inmediato y efímero. Esas preguntas incómodas, como siempre digo, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Soy feliz? ¿Cómo construyo mi felicidad? ¿Qué puedo hacer para construir los recursos necesarios para llegar a ese piso de bienestar y de felicidad que tiene que ver con la calma y la tranquilidad? No tiene que ver con emociones enérgicas llenas de dopamina que me inundan el cerebro, de cortisol, de adrenalina, y que no están inspirados en la realidad, sino más bien en la depresión o la sensación de vacío o intranquilidad, de aplanamiento emocional, que de alguna manera es la anestesia que más se ve hoy en día. Fíjate que la gente anda adormecida por el mundo, anestesiada, dormida, intranquila, con una sensación de vacío cultivada hace tiempo. Y las emociones bloqueadas, recordá que si no son habitadas y no le abrimos la puerta a esas jaulas, a veces tan temidas, terminan en depresión. Y el dolor emocional no es solo dolor emocional, sino que ahí ya armamos una patología. Acordate que tristeza y depresión no es lo mismo. La tristeza es una emoción natural que tiene que ver con la autorreflexión, con una sensación de evolución, aunque estés volando bajito. No te metes en un pozo ciego, no te metes en un pozo vacío, ni en un pozo hondo ni oscuro, sino que aprendes. La tristeza es evolutiva, en cambio la depresión es una patología donde subyace la anedonia, la ausencia de deseo, hasta por comer, dormir, y los síntomas fisiológicos son muchísimos y enormes. El insomnio es uno, la ansiedad es otro. Los miedos reales y simbólicos nos empiezan a desbordar y desbordamos tanto y tanto que perdemos el eje, la claridad y sobre todo a nosotros mismos. En breve te voy a explicar cómo aprovechar el poder de la palabra y cuál es la importancia para poder hablarnos y poder discriminar los trastornos depresivos de la tristeza o la ansiedad. En este caso, contar con conceptos y palabras para diferenciar entre las emociones que a veces consideramos negativas o que el mundo suele llamar negativas son diferentes y se asocian al mayor grado de depresión tras sufrir acontecimientos vitales absolutamente estresantes para nosotros. Entonces, antes tenemos que discriminar qué es estresante para nosotros, poder tener idea acerca de esto, conocernos nuevamente. El trabajo de autoconocimiento se cuela otra vez y poder de alguna forma, como dije antes, ¿no?, habitar el dolor emocional sin miedo a quedarnos allí para siempre, como parte de la vida. Porque las emociones negativas tienden a negativizarse cada vez más e incluso a no ser tenidas en cuenta. Entonces las bloqueamos, les ponemos una represa defensiva y es agua que no corre, agua que queda estancada, y el agua estancada queda podrida. Cuando tenemos tanta agua podrida y tantos muertos adentro del placar, duelos no elaborados, por ejemplo, y duelos no es una persona que se murió, sino a veces situaciones que han cambiado o situaciones simbólicas o roles simbólicos que hemos tenido que ya no tenemos, a veces frustraciones, podemos quedarnos atascados allí para siempre. Ejemplo, ¿no? Es probable que nos demos atracones de alcohol como una forma de compensar
esta insatisfacción constante. Hay algo del orden de la economía psíquica, ¿no? Para no acordarme o tener todavía bloqueadas esas emociones en las cuales no permito habitarlas y no permito que me atraviesen y me animo con coraje a sumergirme en ellas, aparecen síntomas. Esto que hablo de los atracones de alcohol, de la comida, insomnio, como hablamos antes, ansiedad, y puede haber trastornos depresivos. Acá ya hablamos de patologías, no de tristeza. Entonces es importante conceptualizar, abrir un gran abanico, un nuevo lenguaje y de alguna forma desarrollar habilidades, experiencias nuevas y ampliar nuestro vocabulario para poder identificar y distinguir emociones diferentes, poder darle un lugar. Sería como ordenar el placar. Es así, encontrarles un sitio, una posición, un lugar. Esto en nuestro cerebro es esencial, porque de alguna manera en donde yo sitúo una determinada emoción y le coloco un nombre, mi cerebro se prepara para poder entenderla. Y entender y comprender es la clave. Esas emociones y sensaciones de alguna manera pueden ser habitadas, distinguidas, discriminadas, dilucidadas y sobre todo, van a tener un lugar adentro mío. Recordad siempre que el cerebro necesita ubicarlas, situarlas y encontrarle espacio. Si no, nos quedamos en la confusión y la confusión cada vez nos anula más y nos lleva a un lugar de mayor malestar, de continua depresión. Eso es lo que pasa mucho en la sociedad. Bueno, es una sociedad ansiógena, una sociedad que no tiene idea de las emociones, que mezcla todo, irritabilidad, tensión, irascibilidad, bronca, enojo. Es como todo lo mismo, son todos fegados pegoteados y parece que no tienen distinción alguna. Y no la siento igual. Tengo que poder preguntarme, tengo que hacerme estas preguntas difíciles. ¿Cómo la siento, la irascibilidad? ¿Qué siento cuando me pasa eso? ¿Qué me ocurre? ¿Cuál es la consecuencia posterior? ¿Cuál es la consecuencia anterior? ¿Qué me lleva a conducirme de esa manera? ¿Cuáles son mis detonadores de bronca? ¿Por qué me coloco en la bronca y no en la angustia? Porque la bronca en definitiva es un tapón para la angustia. No es otra cosa que eso. Muchas veces la bronca me sirve para delimitar situaciones y decir esos bastas sanadores y salvadores que muchas veces no me atrevo de otra manera. Pero en definitiva muchas veces es un tapón para la angustia, la frustración y el estrés que el cuerpo siente y la mente en general trata de bloquear y hacer que no existe. Finge demencia todo el tiempo, aunque no lo creas. Recordá que nuestra cabeza y nuestro cerebro nos enloquece, nos boicotea, nos traiciona, nos hace creer cosas que no existen y que nunca van a ocurrir. Tiende a querer tener razón. Por eso la importancia, ¿no?, de ser escultor de nuestro cerebro, de aprender a manejarnos y que no nos desborde. Que nos desborde las emociones, porque ahí ya no sabemos qué hacer. Y contamos con tantas pelotitas o tantas naranjas en las manos que ni siquiera podemos hacer malabares. Terminamos destrozados, allí tirados en una esquina, con la sensación de que todo es terrible. Con la sensación muchas veces de que no nos podemos levantar, como derrotados. La buena noticia es que hay una habilidad en donde podemos detallar durante toda la vida qué sentimos. Y eso implica ampliar nuestro vocabulario emocional. No es lo mismo sentirme entusiasmado, sentirme contento, sentirme inseguro, sentirme inquieto, sentirme asustado, sorprendido, efusivo, jubiloso, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, optimista, aburrido, solitario, deprimido,
decepcionado, desaprobado, agresivo, desquiciado, celoso, resentido, valorado, vulnerable, inepto, inferior, incompetente, aterrado, espantado, perplejo, asombrado, atónito, enérgico, liberado, eufórico, divertido, confiado, respetado, realizado, atemorizado, esperanzado, inspirado, receptivo, indiferente. Acordate que en el medio del centro de todas estas emociones que acabo de decir, y me encantaría que las puedas escribir para después darte cuenta cuáles sentís más frecuentemente, quiero decir, cómo las sentís, dónde las sentís, de qué manera. Acordate que en el centro de esta gran rueda que acabo de decir rápidamente de emociones se encuentra la felicidad, la tristeza, el asco, la ira, el miedo y la sorpresa. Son como las raíces, y por supuesto que en el fondo raíz está el miedo. Pero ya vamos a dedicar todo un capítulo al miedo y a la ansiedad. Quizás hoy vamos a comenzar con poder identificarlas e invitarte a que hagas una combinación de esas emociones y sensaciones y puedas anotar físicamente cómo las notás, cómo las sentís, con qué frecuencia, cuáles son los detonantes, lo cual implica un trabajo de autoconocimiento, de autoexploración y tomarte el espacio. Digo armarte el espacio, no tomarte el espacio. Nunca hay tiempo, ¿no? Vivimos en piloto automático, la velocidad que nos exige la sociedad es bastante rápida y no nos damos tiempo. No ponemos este stop necesario en donde pausamos la vida frenética en el medio del caos para poder conectar con nosotros mismos. Acordate que si no conectamos, sobreviene el dolor, el malestar, sobre todo el dolor emocional, ese que nos inquieta, nos confunde y muchas veces nos hace sentir que estamos perdidos en el medio del océano, como un barquito frágil de papel hecho un bollito a la deriva. Después, ¿qué combinación de emociones tenemos? Por ejemplo, también puedo estar nervioso y emocionado, las dos cosas juntas. No es o una cosa u otra. Aprendamos a usarlo sí. Puedo sentirme de muchas maneras al mismo tiempo, en forma simultánea. Y esto también es una realidad y es normal. No hay maneras correctas o incorrectas de etiquetar las emociones. La clave reside en encontrar una descripción importante para mí, que tenga valor para mí, que sea validante, cuyo significado me sirva también para poder explicarlo, si es que quiero, a quienes me rodean. Y si no puedo encontrar las palabras justas, invento un vocabulario propio y asigno estas palabras con una traducción clara, pero sobre todo para mí mismo. Explorar experiencias nuevas, prueba de maneras distintas, que al describirlas siento cosas diferentes. Por ejemplo, si pruebo una comida de nueva o algo distinto, conozco gente nueva, leo libros nuevos, visito lugares nuevos donde nunca antes haya estado. Cada experiencia novedosa me brinda una oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista. Y por supuesto, las emociones y las sensaciones van a ser distintas y tengo que aprender a poder describirlas. Cuando te pongas a desarrollar las habilidades de describir esas experiencias nuevas, aprovechar las oportunidades de aprender las palabras nuevas. No tienen por qué proceder solo de libros, no es una buena fuente. También puedes encontrarla en canciones, en películas y en cualquier otro lugar donde se te exponga a palabras distintas y diferentes para tu vocabulario con el fin de describir qué sentís. Volvemos a comprender es la clave y qué sentís es fundamental porque sos lo que sentís. Acordate del modo ser y del modo hacer.
Estamos en el modo ser. Después escribí esas experiencias novedosas, explorá maneras de describir cómo te sentiste en cada una de ellas. Acordate de la frecuencia, de cómo la sentís, dónde la sentís, en qué parte del cuerpo. Y si necesitas ampliar tu vocabulario emocional, encontré en la rueda de emociones que te di antes recursos. Esto se encuentra en las terapias, en los procesos profundos de autoevolución, con este propósito de vida que tiene que ver con armar, construir, edificar y sedimentar un piso de bienestar. En definitiva, aprender a ser felices en el lugar donde estemos. En definitiva, es tenernos a nosotros mismos, contar con nosotros y que estar con nosotros sea uno de los mejores planes, más allá de lo social. No propongo el aislamiento, sino la soledad como revitalización personal. Y dentro de poco te voy a explicar por qué es necesario poder entender y diferenciar para un recableado neuronal y cerebral cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión, porque hay mucha gente que se asusta en esto y claramente no es lo mismo. Entonces, resumiendo, el lenguaje y el poder de la palabra afecta cómo vemos el mundo y los diálogos internos que tenemos con nosotros mismos. Cuanto más amplio sea nuestro vocabulario interior para describir nuestras emociones y situarlas en nuestro cerebro, como ordenar el placar, habla de mayor bienestar. Y si no sabes describirlo con palabras, puedes usar algunas herramientas. Por eso te di todas estas emociones anteriores para que las puedas escribir y escuches este audio, porque después se convierte en podcast, este vivo. Y las escribas una y otra vez para poder tenerlas a mano y darte cuenta cómo te sentís. Fíjate las palabras que usan los demás, lee libros, escucha canciones, sentite identificado y amplía tu vocabulario emocional con el fin de no confundirte y no entrar en un síndrome confusional que generalmente nos lleva al dolor emocional, al malestar y a la depresión. Recuerda que la tristeza es una sensación saludable y es un sentimiento inevitable del ser humano. Habitarlo con coraje es todo un acto de dignidad, valentía y evita la depresión. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Te voy a contar un poco las características de una persona depresiva o que está transcurriendo una depresión. Y significa que la persona que sufre la depresión está afectada de manera muy significativa porque siente desinterés, anedonia. Anedonia es la falta de hedonismo. Hedonismo viene del latín, del griego, ¿no? Tiene que ver con el placer, con el disfrute y con el deseo, sobre todo con el deseo, que es el ancla del ser también, y que es lo que me distingue de los animales. La anedonia es justamente la falta de ese deseo. Entonces hay una apatía casi continua. La apatía tiene que ver con estas no ganas de nada. Y también con este modo, como si yo te dijera, más mecánico, más ameba, más
que me da lo mismo todo, incluso comer, no comer, dormir, no dormir. Pierdo realmente el significado y el sentido de la vida. Es bastante grave, aunque no lo creas. Puedo tener la sensación de estar solo o sola, desamparado, desamparada, abandonado o abandonada, aunque no sea real, pero yo lo siento de esa manera, lo siento así de real. Estos casos tan marcados por la desesperanza, la desolación, la desazón, en la persona que lo padece, este sentimiento se acepta con mucha resignación, con mucho derrotismo. Es un derrotero, pudiendo llegar al límite de no tener ganas de seguir viviendo. Así como lo escuchas. Asimismo y con frecuencia hay una franja de cadencia y sobre todo clara y franca, ¿no? En donde todos los ámbitos de esa vida, esas áreas que antes estaban ocupadas, familia, trabajo, intereses, deseos, empiezan a reducirse de tal manera que todos los recursos superiores cognitivos empiezan a decrecer. Por eso se llama depresión, porque empiezan a estar deprimidos. Entonces las relaciones familiares, sociales y también laborales comienzan a estar en quiebra. Son rotas porque la persona está rota por dentro. Estos sentimientos por lo general están acompañados de un estado de ánimo deprimido, por alteraciones en el sueño que se manifiestan como insomnio, como te dije antes, o por el contrario con un sueño excesivamente prolongado, de esas personas que ves en la cama y no pueden levantarse y que ni siquiera quieren moverse de allí, porque ya se sienten muertas en vida. También pueden aparecer fuertes sensaciones de culpa de lo que le estás causando a los demás y mucha inutilidad. Te sentís absolutamente no solo inútil, sino improductivo. Y esto tiene que ver con la falta de autoestima, una autoestima asesinada, aniquilada, te diría, ¿no? Y falta de energía para realizar cualquier tarea. O sea, nada te va a entusiasmar. Claramente va a pasar así. Te tenés que obligar a que funcione. Hay mucha dificultad para concentrarse y tomar decisiones. Como te dije antes, las facultades superiores, que es la capacidad de discernimiento, de poner el foco, de memoria, de atención, de concentración, de registro, discernimiento y muchas otras más, porque son como 20 y pico, empiezan a decrecer. Y no olvidemos la posibilidad del pensamiento recurrente de la muerte o ideación suicida. Mucha gente se imagina cómo poder morir, aunque no lo haga. Ya te dije que este sentimiento se acepta con mucha resignación, entonces la persona se siente muy derrotada. No hay lucha, no hay ganas. Es como llegar al límite de no querer seguir viviendo. De hecho, hay personas que fantasean con tener cáncer o alguna enfermedad mortal para que se las lleve puestas. Asimismo y con frecuencia hay una decadencia de todos los ámbitos de la vida, de las áreas y las relaciones familiares y sociales y también laborales, como te dije antes. Y están acompañados de un estado de ánimo deprimido que tiene que ver con esta sensación prolongada de que no sirvo para nada. Realmente es así. Por el contrario, la tristeza, como te dije antes, es un estado natural del ser humano. Es un lugar para habitar. Es un lugar necesario. Necesario en el sentido de humano, vulnerable,
parte de la vida, no es una emoción negativa. Necesario de ser habitado con coraje, valentía y dignidad, porque allí puedo reflexionar, evolucionar, incluso reflexionar muchas cuestiones que en otros estados es imposible. Entonces también lo tengo que aprovechar como una oportunidad. Mientras yo más evite la tristeza como un mecanismo evolutivo, más espacio le doy a la posibilidad de entrar en una patología como es la depresión. Porque es una patología grave. No es parte de la evolución, como la tristeza. Con la tristeza puedo convivir y de hecho puedo tener otras emociones en simultáneo. Con la depresión casi que gana el abatimiento, la apatía, el derrotismo, la ideación suicida, las no ganas de vivir, la falta de sentido de vida. Entonces date cuenta que no estamos hablando de lo mismo. Me parece que es fundamental para empezar a entender que si no habito la tristeza como algo natural en la vida, lo que me queda es un profundo malestar que rápidamente me conduce a una vida sin sentido y a una depresión profunda, que aunque sea funcional en mi vida, vaya a trabajar y haga lo que tengo que hacer, estoy muerto por dentro, estoy muerta por dentro. Y la vida es una sola, no nos podemos permitir acostumbrarnos a vivir mal. Creo que tiene que ser un decreto y una declaración autónoma y verdaderamente ponerla en un cartel y una marquesina. Recordarla todos los días, porque se nos va el sentido de la vida, se nos escurre entre las manos. Y también te cuento que es una construcción que tenemos que hacer. Todo es construcción, todo es trabajo. Sí, ya sé que me vas a decir que es un embole, pero realmente es así. No hay atajos y no hay soluciones mágicas. Que no te vendan espejos de colores porque no existen. El trabajo está por dentro. Y no hay tiempo para eso. No son excusas. Para terminar te voy a leer un texto que está en Desanudada, en el libro que escribí, que tiene que ver con el sentido de la vida, porque estamos hablando mucho de esto. La depresión justamente es una pérdida de sentido de vida, ¿no? Parece que los humanos somos criaturas buscadoras de sentido. Según los filósofos existencialistas, hemos tenido la desgracia de ser arrojados a este mundo, desprovistos de un significado intrínseco. Nos lo tenemos que arreglar solos, como simples mortales, para encontrar un sentido de vida, el propio, el tuyo, el nuestro. Somos buscadores, somos caminantes, a veces cansados, y una de nuestras principales tareas es inventar un sentido lo suficientemente robusto y sólido para sostener nuestra existencia, para subsistir en nuestra vida, para levantarnos todos los días, para adjudicarle a esas tareas tan sencillas y pequeñas un espacio vital, ese imán que te conecta con la vida y te ancla a ella. Porque si no lo tengo o lo desconozco, y si se ausenta, me sumerjo en un mundo de enfermedad, de patología, de distimia, de abulia, de apatía. Se instala depresión, ese vacío de sentido, como te dije antes. Entonces, en ese instante, cuando me encuentro con los pacientes en el consultorio, traen quejas y preguntas, millones de ellas. Aparecen algunos relatos, como mi vida no tiene coherencia, ahora qué hago, ya estudié, me casé, tengo hijos, y cómo sigue la vida. Como si fuese un manual de instrucciones. No tengo pasión por nada y eso me desespera.
No me siento vivo, me siento vacío. ¿Para qué estoy en la vida? ¿Para qué nací? ¿Por qué me pasa esto? Seguramente la vida tiene un sentido mucho más profundo que yo no conozco y quizás nunca lo voy a conocer. Me siento derrotado, no sé quién soy, bordeo la lexitimia, que es una forma de no conectarme conmigo y de no sentir nada. Cometemos el error permanentemente de creer que ese propósito de vida está en el mundo de afuera y me lo da el afuera, como si lo vendiesen a la vuelta de la esquina o se comprara en un boliche o en un kiosco de cuarta. Pero te tengo una buena noticia. El sentido de vida se construye y es un proceso largo, un verdadero proceso de vida, un camino, un sendero de crecimiento tan singular y artesanal como nosotros mismos. No es inmediato como las ganas, porque implica adueñarse del propio deseo, ese que muchas veces desconozco. Hacerme cargo de él con conciencia, congruencia y responsabilidad afectiva. No engancharme ni subirme al deseo del otro, anulando mi propio deseo. Ese que se genera con mucho miedo, porque me encuentra a mí mismo y allí mismo me tengo. Implica elegir quién quiero ser. Se puede, aunque sea complejo. Y tenemos que ser congruentes y coherentes con nuestros valores y nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros actos, con aquello que elegimos ser, no hacer. Se trata de un proceso de retorno a nuestra esencia, un camino de regreso para volver a nosotros, escuchar nuestra voz interior, esa que queda apagada hace mucho tiempo, esa que no oímos, nos acostumbramos a desoírla o a silenciarla. Encontrarme, hacer una pausa, apagar el ruido de afuera, que me desconectan permanentemente, volver a mí, porque quizás me pierdo en el camino y quizás todavía no me encontré del todo. Entonces te invito a no mirar afuera, sino mirar adentro, porque eso no se enseña en ningún mandamiento. En nuestro sistema, que es una fábrica de crear enfermedades y entrenarnos para convencernos que la visión valiosa siempre está afuera, es un sistema de carencia. Y la visión valiosa, realmente, es la sabiduría de nuestro interior. Y eso está dentro. Nadie nos enseñó eso. Nadie te lo dijo seguramente. En la escuela, en la familia, en ninguna institución. La educación emocional brilla por su ausencia. Y te invito a construir un propósito de trascendencia. Animarte a hacerte las preguntas difíciles. Estas que te dije antes. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuál es mi legado? Quizás hoy no tengan respuesta, pero tienen que ser tu propósito de vida. Un faro que ilumina el mar emocional en tu mundo interno. Esa luz que alumbra tu navío extraviado para guiarte y sostenerte con esa generosidad amorosa, enorme e inmensa, porque allí está, sin pedir permiso ni nada a cambio. Es un andamio, es un ancla. En definitiva, es mi ser más esencial. Una auténtica construcción arquitectónica para no ser solo un tronco a la deriva. Te voy a seguir viendo en Instagram, mari.psicóloga, en YouTube, Mariela Coppola, en los podcasts, El Refugio del Alma, y en otros canales que seguramente ya te dije antes. ¿Te vuelvo a encontrar o nos volvemos a reencontrar el próximo martes, 23 horas? Que descanses y estas reflexiones hoy te acompañan. Gracias.
existiendo. Emocionalidad de este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.